Bien, hermanos, vamos a entrar en esta parte de la exposición de la palabra. En este mes de diciembre nosotros hemos venido tocando algunos temas que tienen que ver con la época de Navidad. Por eso hasta noviembre y septiembre dejamos la predicación expositiva a través de todo un libro de la Biblia como lo veníamos haciendo. Entonces tenemos unos temas sueltos, pero que tienen que ver con la Navidad. A ver, ¿qué le podemos sacar a todo este gran evento que fue la encarnación del Hijo de Dios? Ahora, no solo la obra redentora, sino toda la vida de nuestro Señor Jesucristo fue una lección de humildad y sencillez. Por eso en una ocasión el Señor dijo a sus discípulos en Mateo 11:29, yo tengo algunos versículos, vamos a estar con las Biblias, todos con su Biblia. Recuerde, aquí está prohibido venir sin Biblia. ¿No? Está prohibido venir sin Biblia. Si usted viene sin Biblia está violando una norma. Entonces dice aquí en Mateo 11:29 el Señor, dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor dice que aprendamos de Él, que es manso y humilde. Ahora, cuando uno examina este asunto del nacimiento de Jesús, a veces hay preguntas. Uno se pregunta si Dios es el dueño de todo, ¿por qué no organizó las circunstancias para que su hijo hubiese nacido en mejores condiciones? ¿No? Pero creo que hay una profunda lección en los acontecimientos que rodearon el nacimiento de nuestro Señor. Dios hace sus cosas perfectas en su divina providencia y en su plan eterno. Por eso los invito también a mirar Lucas capítulo 2, versículo 7, sobre lo que estoy diciendo. Lucas capítulo 2, versículo 7. Vamos a leer el 6 y el 7. O leámoslo desde el 1, ¿por qué no? Dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado o censado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Ahí iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta o embarazada. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, o sea, los 9 meses. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces María nace el Señor y lo acuesta en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada o en el mesón o en el lugar donde venían los visitantes y se podían hospedar. Ahora, es muy interesante cuando uno analiza aquí el versículo 7 porque dice que María dio a luz a su hijo primogénito. No dice a su único hijo,
Dice es al primero de sus hijos, ¿no? Eso quiere decir primogénito. Entonces, la Iglesia Católica Romana ha enseñado durante siglos que María tuvo un solo hijo y que después de tener a Jesús con una doctrina un poco extraña, dice que ella permaneció virgen hasta su muerte. Pero eso no es verdad. Si ella tuvo el primer hijo que fue Jesús, uno encuentra en la Biblia que ella tuvo también con José varios hijos e hijas después, ¿no? María fue virgen hasta que nació Jesús. Después de eso, José y María tuvieron relaciones normales como cualquier esposo y cualquier esposa, y tuvieron hijos y tuvieron hijas. Por ejemplo, en Mateo capítulo 12, 46. En Mateo 12, 46 nosotros vemos el primer relato. Dice que Jesús estaba predicando y alguien vino y le dio una noticia al Señor. Dice el 46, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Es decir, María y los hermanos de Jesús estaban buscándolo para hablarle. Claro, hay algunos que dicen que no eran hermanos, sino que eran primos. No, la Biblia dice que eran hermanos de hermanos. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Ese es un pasaje interesante. Pero si vamos al capítulo 3, en el versículo 56, y tal vez desde el 53 vale la pena mirar eso. Mateo capítulo 13, versículo 53. Perdón. Mateo 13. Vamos a leer desde el versículo 53. Dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este José? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Entonces aquí ya se nos dice que por lo menos la familia de José y María eran por lo menos 5 y por lo menos 2 mujeres. Uno se llamaba Jacobo, José, Simón y Judas y sus hermanas en plural. Ahora, la gente que rodeaba a Jesús no veía nada incrédulo, no veía nada especial en Jesús y en su familia. Por eso ellos dijeron, pero este es José el carpintero. Y aquí está su madre María. Y estos son los hermanos que conocemos todos los días. Todos están con nosotros. Dejamos eso claro en primer lugar. Pero luego dice aquí el relato bíblico que María lo acostó en un pesebre el día que nació porque no había lugar para ellos en la posada o en el mesón o en un pesebre, más claramente en una pesebrera, como decimos aquí. ¿Y qué es una pesebrera? Es un cajón donde se le echa comida a los animales. Ahora, en ninguna parte de la Biblia dice que José y María no tuvieron para el hotel, empezando porque hoteles no habían, sino que yo pienso que ellos eran una pareja normal, jovencitos, muy jóvenes, que tenían lo suficiente para vivir.
Sin embargo, es bueno mirar aquí en la palabra de Dios que Jesús nació pobre. No nació como los hijos de los ricos. No nació en un palacio. Tampoco tuvo amigos ricos, pero tenía lo mejor. Tenía unos padres virtuosos, piadosos, que lo educaron bien, lo cual es de mucho valor para un niño que las muchas riquezas. ¿Qué saca una familia con tener mucho dinero si sus hijos no son criados en los caminos de Dios en el Evangelio? Así que Jesús fue humilde en su carácter, económica y socialmente, fue de extracción humilde. No tuvo casa. En cierta ocasión, alguien le dijo, un escriba le dijo: maestro, yo quiero seguirte a ti, quiero ser tu discípulo, quiero ir hasta donde tú vayas. ¿Y qué le dijo el Señor? Le dijo: bueno, las zorras o los zorros tienen guaridas, las aves del cielo tienen sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Así que piénselo, él no tuvo casa. Sin embargo, él dijo que aprendamos de él, que es manso y humilde de corazón. Ahora, hay 3 pecados que impiden que nosotros seamos sencillos y humildes, porque el Señor dice que aprendamos de él. Tenemos que aprender la sencillez y la humildad, pero hay 3 pecados que lo impiden. Y pueden ser más, pero quiero mencionar 3. 1, el primero, el pecado de la autojustificación. Recordemos la parábola en Lucas 18:10, la parábola del publicano. Lucas 18:10, ¿no? Del fariseo y el publicano. Ya conocemos quiénes eran los fariseos, ¿no? Los fariseos eran lo que llamamos aquí popularmente los camanduleros. Mantienen en la iglesia. ¿Y qué dice aquí? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Lo primero, ahí habían personas que Jesús se dio cuenta que les gustaba menospreciar a otros y creerse muy buenos. Les dijo: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Entonces ahí hay un hombre justificándose, ¿no? Ese era el problema de los fariseos. Yo soy bueno. Tú sabes, Señor, que yo soy excelente persona. Soy muy piadoso. Y en la iglesia soy muy consagrado. Yo doy los diezmos de todo lo que gano. Ayuno 2 veces a la semana. Hay alguien ahí entonces justificándose. Más el publicano estando lejos. El publicano era una persona conocida entre los judíos como alguien despreciable, un hombre pecador. Estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Entonces el publicano decía: no, mire, Señor, yo la verdad no tengo ni cara para presentarme delante de ti. Y dice el versículo que sigue que Dios perdonó fue al publicano, no al otro. Pero mire usted, hermano, que esa es una tendencia que tenemos los seres humanos a creernos muy buenos. Y cuando vemos que alguien se las da de que es bueno, entonces nosotros decimos que tiene una moral farisaica, hipócrita. Y revela es que la persona está ciega.
Y no hay peor ciego que el que no quiere ver sus propios defectos, no ve sus propias faltas. Y esa persona a veces dice, no, son los demás los que pecan, yo no. Son los demás los que tienen defectos, yo no tengo defectos. Y note usted que el fariseo era una persona religiosa, y eso quiere decir que a veces los que se autojustifican son las personas más religiosas. Por eso nosotros los evangélicos corremos peligro. Podemos caer en el pecado de los fariseos. Conocemos la palabra de Dios, conocemos nuestros deberes, sabemos orar, vamos a la iglesia y todo eso. Pero tenemos que cuidarnos de creernos más santos, más justos, más puros, ¿no? Porque si somos tan buenos y santos y justos, entonces no necesitamos de Jesucristo. Y el Señor dijo que Él había venido era a los enfermos, no a los que están sanos. Entonces, ese es un primer pecado que impide ser humilde. El segundo es la arrogancia. Vamos a ir a Santiago capítulo 1, versículo 9. Santiago capítulo 1, versículo 9. Una fuerte carta, epístola universal de Santiago. Y Santiago en el capítulo 1, versículo 9, ¿qué dice? Dice, el hermano que es humilde, que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Ahora, aquí en este contexto de Santiago, ser humilde quiere decir la persona pobre, la persona modesta, la persona que aparentemente parece insignificante. Ahora, la iglesia en sus comienzos, uno cuando lee historia de la iglesia sabe eso, estaba compuesta de muchos miembros que pertenecían a los estratos bajos de la sociedad. No era gente pudiente. La iglesia comenzó con la gente pobre, miserable. Y por eso Santiago escribe aquí que los cristianos que son pobres, que son la mayoría, pueden ser ricos en fe, porque saben que tienen que depender del Señor para el pan de cada día, y eso los lleva a orar y a tener una buena comunión con Dios, y eso los enriquece en la fe, los fortalece. Y por eso Santiago dice, el que es de humilde condición debe darle gracias a Dios. Cada vez que el Señor lo levanta, debe darle gracias a Dios. Por otro lado, en la iglesia también pues habían ricos, uno que otro rico, ¿no? Siempre la proporción es como de 1 a 100. Pero el que es rico debe reconocer que también es pecador y que lo que tiene es pasajero. Y también debe darse cuenta que tiene que vivir en humildad y no en la arrogancia a veces de las personas que son adineradas. La mayoría de las personas que tienen dinero y posición son a veces arrogantes, humillantes. Y eso es una cosa, hermano, que también nosotros tenemos que mirar, porque no podemos caer en el tema de los fariseos, ¿no? Entonces, como creyentes de la palabra de Dios, tenemos que tener mucho cuidado con nuestras acciones, con nuestras palabras, para no humillar a nadie, no menospreciar a nadie, no herir a nadie y tener esa actitud humilde. En el Salmo 147, 6, Salmo 147, 6, y ya volvemos adelante otra vez, pero el Salmo 147, 6 dice algo muy bueno, extraordinario. Dice, Jehová exalta a los humildes, o sea, los levanta, los bendice y humilla a los impíos hasta la tierra. Tenemos que pensar en eso. Bueno,
¿Y por qué estamos hablando de la humildad? Porque es que María tuvo a su hijo y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón o en la posada. Y un tercer pecado, hermano, que me parece que no nos deja ser humildes, es la altivez. Cuando el diablo lo tienta a uno y uno se vuelve altivo. Es el pecado que hace que uno se sienta superior a los demás, degradándolos. Asimismo, San Pablo en Romanos 12:16 nos da una norma de comportamiento, ¿no? En Romanos 12:16. Aquí él en este capítulo está entregando una serie de conductas éticas. Y aquí en Romanos 12:16, mire lo que dice Pablo. Dice que nosotros tenemos que ser unidos, unánimes entre vosotros en la iglesia, los hermanos en la fe, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Entonces, hay una palabra también, y es, no podemos ser altaneros. Nunca pensar que somos tan importantes que no debemos asociarnos con la gente que está en una posición social o económica menos favorecida. Ahora, yo sé que esto no es cualquier cosa, porque nosotros siempre encontramos personas por encima de nosotros y personas por debajo de nosotros. Si nos ponemos a medir las cosas y nuestras condiciones económicas y sociales. Pero lo que está diciendo la Biblia es que tenemos que tratar de ser amigables con la gente. Y claro, yo tengo que confesar que a veces yo no tengo mucha paciencia con la gente inculta, maleducada. Y como dice el dicho, la ignorancia es atrevida. Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado como cristianos en nuestra relación con la gente. Recordemos que todos somos pecadores, que hemos sido salvos por la gracia de Dios. De manera que el cristiano que está en una posición importante o que tiene dinero y tiene una buena posición económica y social o académica, no debe pensar que es tan importante que entonces no puede mezclarse con otros cristianos que son de humilde condición, y entonces eso lo lleva a ser arrogante y altivo. Ni la plata, ni el apellido, ni la educación universitaria nos hacen más aceptables ante Dios que los que nunca han ido a la escuela. Dios nos ha perdonado, somos pecadores y hemos sido bendecidos con su gracia salvadora, independientemente de si uno es rico, pobre, preparado o no es preparado. Y hay algo importante que nosotros debemos tener en cuenta. Uno nunca debe olvidar su extracción humilde. Nuestro Señor tuvo que decirle al pueblo de Israel eso, decirle, no se olviden ustedes de dónde han salido. Deuteronomio 8, 11, 18. Deuteronomio 8, 11, 18. El Señor le advirtió al pueblo de Israel a que tuviera mucho cuidado cuando ellos entraron en la tierra prometida. ¿Y qué les dijo? Según Deuteronomio 8:11. Y esto es para nosotros también. Aquí hay una gran lección. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites,
y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, la arrogancia, la altivez, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, dice acá, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. No digas en tu corazón, no suceda que diga en su corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Es que yo he sido muy hábil en los negocios. He sido muy inteligente. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar tu pacto que juró a tus padres, como en este día. Entonces, hermano, algunas personas se hinchan de orgullo y no reconocen que quizás por la pura misericordia de Dios han tenido oportunidades de estudiar, o el Señor le ha dado trabajos buenos y por eso están donde están. Entonces, eran pobres, de extracción humilde, les fue bien, ¿no? Y la plata los cambió. Hay que tener cuidado con eso. Tenemos que ser humildes y sencillos. Así es la situación. Ahora, ¿por qué razón? Es que el caso es que María tuvo al Señor y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. Entonces, finalmente, hermano, miremos unas pocas características de una persona humilde. ¿Cómo es una persona humilde? ¿Cómo debe ser un cristiano humilde? Y tengo solamente 3. Primera, el humilde no es vanaglorioso de sí mismo, no es jactancioso ni vanidoso. Hace unos años hablé de esto, muchos años, aquí en la iglesia comenzando, de pronto los antiguos se acuerdan. Yo expliqué que uno no debe ser arrogante ni presumido, porque eso es una de las consecuencias del pecado, ¿no? Ahora, aquí en Colombia, esto es un mal endémico, es como una epidemia. Note usted que cuando uno lee la historia patria, hay que leer la historia de Colombia. Desde la colonia española se marcó una distinción de clases aquí en el país. Primera, ¿qué clases habían desde la época de la colonia? Primero estaba el español puro. Entonces el español puro se creía el mejor. Acuérdese los problemas del 20 de julio. Segundo, estaba el chapetón, que era una mezcla de criollo y español. Era otra clase social. 3, estaba el criollo, que era mezcla de chapetón e indígena. Y 4, estaba el mulato, mezcla de negro y blanco. Y esa mezcla de razas terminó resumiéndose en la palabra mestizo. Los latinoamericanos somos mestizos, ¿no? Uno no puede decir no, somos mestizos, somos una mezcla. Tenemos de chibcha, tenemos de español, tenemos de muchas cosas. Sin embargo, eso generó una distinción de clases por apellidos y por poder económico.
Y desde allá viene el problema. Todavía hay familias que sufren de ese tipo de presunciones, ¿no? Aquí las distinciones de clase las marca también el lugar donde se vive, el estrato social, ¿no? Entonces, conoce a una gente y le están preguntando es en dónde vive para ubicarlo en el estrato social, ¿no? Si es estrato 2 o estrato 3 o estrato 4 o estrato 5 o estrato 6. Y ese estrato social marca si son adinerados y otras cosas. El estrato social marca esa diferencia. También en los estudios, la universidad donde se estudia. Entonces aquí se prefiere a los que estudian en los Andes y en el Rosario, ¿no? Algo a los de la Nacional, pero entonces ahí hay unas distinciones ahí complicadas. Sin embargo, no son esas cosas las que deben definir nuestra personalidad. Hay personas que vienen de estratos humildes, logran ir a la universidad por la gracia de Dios y salen sufriendo de doctoritis, ¿no? Y doctoritis es cuando la gente se pone brava porque uno no le hace veñas y le dice doctor, ¿no? Entre otras cosas que eso es una palabra que no se debe de usar, porque el doctor es el que ha hecho una investigación científica y ha llegado al último descubrimiento. Aquí no deberíamos decirle doctor a nadie, ni nadie debería ponerse bravo. A la gente hay que llamarles por su profesión, ingeniero, médico o constructor o cualquier otra cosa. Pero esa actitud de creerse uno más que los demás es un peligro, sobre todo para las relaciones de la iglesia, ¿no? La iglesia tiene que aprender a convivir en sencillez y humildad, con el que tiene plata y con el que no tiene plata, con el que vive en el estrato 5 y con el que vive en el estrato 2. Esa es la primera cosa, hermano. El humilde no se vanagloria de sí mismo. Y en segundo lugar, el humilde no exige que se le tenga en cuenta. No vive exigiendo con base en sus privilegios o el dinero que tiene o su nivel social. Porque entre más importante es, más sencillo es. Es decir, uno entre más importante es, llega a ser por la gracia de Dios, más sencillo debe ser. Y seguir el ejemplo de Jesús. Porque en Filipenses 2.3, en Filipenses 2.3, mire lo que, un versículo importante para esto. Allí, por ejemplo, se está hablando de la humillación y de la exaltación de Cristo. Se está hablando que el Señor, siendo Dios, vino a este mundo de pecado tomando forma de hombre. Pero es interesante que el versículo 3 que dice, y el 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. En la iglesia tenemos que tener mucho cuidado de hacer las cosas aquí por competencia, peleándonos o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Es decir, yo tengo que mirar a mi hermano y ver en él muchos valores también que tiene. De pronto él tiene mucho que enseñarme a mí. Eso es considerarlo superior a uno mismo. Y otro aspecto, un tercero, es que el humilde tiene un sano concepto de sí mismo. El apóstol Pablo en Romanos 12.3, que ya leímos ese pasaje, donde habla muchas cosas que nosotros tenemos que practicar.
en Romanos 12:3 dice el apóstol, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, es para la iglesia, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, no podemos creernos más de lo que somos. Estamos en un mundo complicado. Tenemos que aprender a recordar que Dios ha tenido misericordia de nosotros, que no somos perfectos, que somos pecadores. Entonces, ser uno realista, uno no puede andar exigiendo lo que no es. En el Salmo 119, 71, Salmo 119, 71, mire lo que decía este salmista. Salmo 119, 71 decía, bueno me es haber sido humillado. Está diciendo que él tal vez pasó por una situación terrible, ¿no? Tal vez venía de nada, no tenía nada, estaba bajo una situación sumamente humillante, pobre. Pero él dice, qué bueno que pasé por esa experiencia para que aprendiera tus estatutos, para que aprendiera a conocer a Dios y ser fiel. Entonces no nos creamos más de lo que somos. Y por último, hermano, para terminar, la persona mansa y humilde está lista a escuchar y aprender. Romanos 12, 16. ¿Qué dice Romanos 12, 16? Ya lo leímos hace un momento, la primera parte. Vimos que la persona humilde no es altiva, se asocia con los humildes. Romanos 12, 16. Y la última parte dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Eso qué significa? Hay personas que siempre quieren tener la última palabra. Creen saberlo todo. No tienen esa disposición humilde de reconocer que no lo saben todo. No reciben consejo, porque ellos se creen los consejeros y aconsejan a todo el mundo. Entonces, casi no hay diálogo con ellos porque son sabios, ¿no? Así conocí una vez un señor, allá donde me cree que lo llamaban el sabio por eso, ¿no? Cuando uno hablaba con él, él hablaba 50 minutos y uno un minuto, porque él era sabio. Hermanos, recuerde, María lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. Entonces, pensemos en eso. El Señor dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y el primer pecado es la autojustificación. Es que yo soy bueno. Saca pecho, yo soy bueno, soy justo. Qué buen cristiano soy. No falto a la iglesia y todas esas cosas, ¿no? Como el fariseo. El segundo pecado, la arrogancia, ¿no? Entonces, esa tendencia en el corazón y en la mente a pensar que, pues, yo estoy por encima de lo demás. Y puede que sí, en algunas cosas, pero sea humilde. Y la altivez también. Entonces, mire hermano, si usted anda en alguno de esos pecados, si nosotros andamos en alguno de esos pecados, ¿qué necesitamos? Necesitamos la santificación. Necesitamos arrodillarnos y pedirle al Señor y decirle, Señor, perdóneme, ayúdeme a superar este orgullo vano, este falso concepto que tengo de mí, este creerme más, ser tan arrogante, tan presumido. Necesitamos santificación. Necesitamos aprender de Jesús, que desde la cuna fue humilde. Y el Señor está listo a escucharlo a usted si su confesión es sincera.
El Señor escucha a usted si el anhelo suyo es sincero y su anhelo es ser mejor. Eso sí, inmediatamente el Señor lo responde. Cuando yo le digo así, que me ayude, porque el Espíritu Santo ha venido a eso, a santificarnos. Ya está en nuestro corazón, trabajando todos los días, pero yo tengo que también poner de mi parte y no creerme el que no soy. Y ser humilde y humillarme y postrarme y pedirle al Señor que tenga misericordia de mí. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece eso? No, pero aquí no, hermano, aquí todos son humildes, ¿no? ¿No es cierto? Bueno, hermano, vamos a orar al Señor.